Vamos a presentar el libro, amado hermano, Espíritu y Mundo de Lujuria en el hombre y la mujer, en su capítulo 14. Y este capítulo se denomina, el libro es de su portada, impreso aquí en Nicaragua, pero está disponible gratis en internet para que pueda ser bajado gratis. El capítulo 14 se denomina Espíritu de homosexualismo en Sodoma, Gomorra y Judá. El espíritu de homosexualismo entra de diferentes formas en el hombre. Una de ellas a través de los ojos. Cuando el niño ve un hombre desnudo, el espíritu de desnudez entra e inquieta. Recordemos que este tiene sus precedentes en maldiciones generacionales, así como maldiciones hechas al embarazo. Este espíritu de homosexualismo es ayudado por el espíritu de curiosidad en el niño o adolescente y va tomando fuerza el espíritu de deseo sexual, hasta que se da fuerte la primera manifestación, con sexo oral, masturbación o de penetración contra natura, realizado por niño o adolescente en otra persona del mismo sexo. Este espíritu entra también de forma violenta o intimidatoria a través del espíritu de violación del varoncito o varón, creando un trauma. Pero con el tiempo, cuando el espíritu se acomodó, empieza a experimentar un espíritu que agrada a la carne, poseyéndolo a tal punto que crea un rechazo hacia la forma de la mujer, y él envidia las partes femeninas hasta copiarlas, entrando en el espíritu de afeminación. Antes o después de la conformación total del espíritu de homosexualismo, llegándose a su máxima expresión hasta formar el potente espíritu de lujuria. El espíritu de afeminación no es igual al espíritu de homosexualismo. Existen hombres de todas las edades, con profesión o sin profesión, que tienen gestos normales, e incluso a algunos les causa vergüenza ser homosexuales. Actúan con gestos masculinos totales, bajo ciertas circunstancias de alcoholismo, drogadicción, soledad, romanticismo, excitación por alguna causa externa. Este espíritu toma el control de hombre y se ofrece. El espíritu de afeminación o de afeminado a veces entra primero, y los rasgos del varoncito indican que llegará a ser homosexual. A veces entra después de ser homosexual y empieza a copiar todos los rasgos y costumbres femeninas hasta convencerse de que puede ser una mujer, incluso de que es una mujer. El espíritu de homosexualismo también tiene puerta de entrada en la sodomía o práctica sexual contra natura realizada con la voluntad de los sujetos, donde ambos son sujetos activos y pasivos simultáneamente. Se puede manifestar en la niñez y en la adultez. El espíritu maligno no tiene prisa. Mientras esté en un cuerpo, él está tranquilo, esperando siempre su momento. Puede esperar toda una vida y en la menor oportunidad tomar el gobierno del ser humano. Existe la creencia que el hombre que ha sido mujeriego y en un momento en su vejez que será homosexual. Esto es posible si en su práctica lujuriosa en algún momento entró en su vida ese espíritu sobre el cual tenía dominio, pero la misma lujuria con mujeres sirve de alimentación del espíritu de homosexualismo. Cuando la voluntad ha sido anulada por una concurrencia de espíritus, puede suceder que los dos espíritus le den oportunidad a este espíritu homosexual, entonces tomará poder y proporcionará por este medio un placer que esta persona no había disfrutado antes. Una entrada es cuando la persona está con un homosexual siendo sujeto activo, ahí entra el espíritu de homosexualismo. O cuando se ha estado con prostitutas que han estado con lesbianas, o se ha estado con lesbianas. Entonces el espíritu de homosexualismo, que es neutro, entra en el hombre. Se mueve masivamente entre los militares, cárceles, colegios religiosos de varones y grupos de hombres concentrados por largo tiempo fuera del ámbito femenino. El espíritu de homosexualismo es fortalecido por videos, revistas y fotos pornográficas. Su manifestación bíblica se encuentra en Génesis 18:20. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, venía su sentencia y la sentencia del Señor. La sodomía y todas las perversiones sexuales formaban parte de las tradiciones de la fiesta de Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles de Dios llegaron a la casa de Lot, eran tan bellos que los hombres de Sodoma querían meterlos en sus orgías. Y dice la palabra de Dios: y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Génesis 19:5. Otras versiones traducen, sácalo para que nos acostemos con ellos, o queremos acostarnos con ellos.
Entre los cananeos se practicaba comúnmente la sodomía. En Levítico 18:22 se establece: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Durante el reinado de Roboam en Judá, permitió culto a dioses ajenos y prácticas paganas, siendo desagradable a Dios. Hubo también sodomita en la tierra, dice la palabra de Dios, e hicieron conforme a todas las abominaciones de la nación de que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes 14:24. Las abominaciones de los otros pueblos fueron transmitidas al pueblo de Judá, quien se apropió de esas costumbres paganas e insolentes, realizando toda práctica de perversión sexual, entre ellas el homosexualismo. Las fiestas duraban días y noches seguidas, se emborrachaban y perdían la conciencia de todo. La invocación idólatra era fuerte, lo que permitía una manifestación masiva de demonios, entre ellos los de homosexualismo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 6:9, deja establecido claramente la gravedad del pecado de sodomía, homosexualismo y afeminación. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El pueblo de Israel fue atacado por el espíritu de homosexualismo, pasando a formar parte natural del pueblo esa conducta homosexual, aceptándose plenamente en la sociedad israelita esta práctica, aprobada en las culturas de otras naciones como algo normal, sin ninguna consecuencia moral ni espiritual. Incluso la mujer fue usada y abusada contra natura, siendo una práctica usual en nuestros días. Pocas mujeres, el día de la lectura de este libro, de la presentación en este momento, de este capítulo, podrán decir que no han sido abusadas de esa manera, o practicado con su consentimiento este tipo de perversión sexual. Es una forma de ir contra la naturaleza del sistema digestivo creado por Dios para la expulsión de desechos de comida. Los cristianos, por una u otra razón, han sido confundidos o han confundido esa práctica, creyendo, porque es su mujer y es consciente o puede disponer de su cuerpo, pueden realizar esta práctica contra la naturaleza del cuerpo. No es así. Dice la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza, dice. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos 1:26-27. La ley mosaica prohíbe y castiga esta práctica, ya que fue hecha para los pecadores, específicamente para los homosexuales. El pueblo de Dios no debe admitir esta práctica. ¿Cómo puede un homosexual dar gracias a Dios o invocar su santo nombre? El homosexual que no se ha convertido a Cristo y piensa que Dios le hizo un milagro, está equivocado. El diablo fue quien le hizo el milagro, porque son hijos de él. Dios hace milagro a sus hijos, y Dios no tiene hijos homosexuales. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10 nos dice que la ley fue hecha para los fornicarios, para los sodomitas. Satanás ha sacado ventaja de este espíritu y ha logrado introducir la tolerancia de las sociedades modernas, permitiendo matrimonio entre ellos y adopción de niños. El homosexual está muerto espiritualmente, anda en oscuridad, su única salvación es Jesús. En la antigüedad el varón pasivo y activo merecían la muerte. El pecado contra el cuerpo es grave, es altamente contaminante, es desagradable para Dios, para los ángeles, para los santos, para Jesús, para el Espíritu Santo. Era un varón con otro varón. Ellos piensan que nadie los ve. Y dice la palabra de Dios: si algunos se juntaren con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levítico 20:13. La persona homosexual no nace, se va contaminando en su crecimiento. La ciencia médica ha manifestado que el homosexualismo es genético, pero no es así. Incluso muchos líderes religiosos piensan que el homosexual fue contaminado o poseído por el espíritu inmundo desde su vientre, pero por eso nace homosexual. Esa creencia es contraria a la creación de Dios, que hizo en el principio varón y mujer. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis 1:27. Dice, esto es una revelación del Señor. Esto es una revelación, todo lo que voy a citar ahorita. El diablo los contamina, pero una vez nacidos, el varón desde su nacimiento
va siendo atacado por el espíritu de homosexualismo, hasta poseerlo. Es diferente al que viene mal formado, porque los padres o sus generaciones le han dado derecho legal a Satanás. Entonces los deforma en el vientre. Es el caso de las personas con síndrome de Down, ciegos, cojos, enanos, sin pies, sin manos, siameses, etc. Pero tienen un sexo definido al nacer, varón o mujer. Estos nacimientos no son obra de Dios, sino de Satanás, para vengarse de la creación del Altísimo. No es la voluntad de Dios el nacimiento de personas deformes, menos de homosexuales. Por eso dice Jehová nuevamente: el homosexual no nace, se convierte en el camino de su vida. Solo Jesús, amado hermano, puede librar al hombre de este espíritu que lleva al infierno aún en tiempo. Nosotros tuvimos un caso de un líder cristiano que tenía un joven que era bisexual, y él le hacía el sexo oral al esposo de su abuela, al abuelastro, digamos. Pero a pesar de eso, se casó. Tuvo su esposa, sus hijos, pero aún así, estando con ella, él quería a su esposa, pero también practicaba el homosexualismo, y consumimos parientes, amado hermano. Hay una revelación de Dios más aquí, en este capítulo, y dice el Señor: cuando los padres desean un varón o mujer, decretan desde el vientre que será varón o mujer, y se aferran a ese decreto de sus labios. A veces, aún sabiendo, después del ultrasonido del sexo de la criatura, siguen insistiendo en su decreto. El enemigo está en su derecho de activar ese derecho salido de sus labios, de sus propios padres. Entonces, la criatura tendrá tendencia al homosexualismo o lesbianismo, según sea, pero después de nacido.